Acabo de convertirme en policía en Luciana. Hay cosas en el pantano. Parte 2. Todavía me estaba adaptando a una mudanza al otro lado del país y un nuevo trabajo. En los últimos meses me acostumbré a comprar el almuerzo para un niño llamado Bagre. Antes de conocerlo, no creía en cosas sobrenaturales, pero después de un viaje en el pantano me vi obligado a ver que había algo más allá de lo natural en el mundo. De alguna manera, ese hecho no sacudió mi visión de la vida. Seguí como normal. Mientras me mantuviera alejado de esas amenazas sobrenaturales, estaría a salvo. Al menos, eso es lo que supuse. 2 días a la semana pasé la hora del almuerzo con Bagre, que era bueno, un Bagre. Parecía humano, pero sabía que era algo más. Tal vez no solo un pez, sino algo mucho más peligroso. Como le compré comida, nos hicimos amigos. Prometió protegerme si cometía un desliz y me encontraba con algo antinatural que amenazara mi vida. Era una cosa tan poderosa en un cuerpo pequeño que nunca necesité preocuparme por perder una pelea. Una vez más, eso es lo que pensé. En mi hora de almuerzo estaba en nuestro lugar habitual. Bagre no había aparecido todavía y estaba preocupado por eso. Nunca se perdió la oportunidad de obtener comida gratis. La única vez que nos encontramos es si mi trabajo se interpuso en el camino. A medida que pasaban los minutos, me preocupaba más por él. No tenía teléfono celular y no había forma de contactarlo para ver si estaba bien. Justo cuando sentí que mis nervios iban a sacar lo mejor de mí, un hombre se detuvo junto a mi mesa. De un vistazo, era obvio que conocía a Bagre y que no era humano. Su cabello era largo y despeinado, ojos tan claros que parecían no tener ningún color. Me miraron fijamente. Estaba envuelto en una manta, desgarrado y sucio, y los pies descalzos asomaban por debajo de la sábana. Me dio una mirada fría, con el rostro algo escondido detrás de su cabello. Por extraño que parezca, se sentía como si lo hubiera visto antes, pero no podía ubicar su rostro. El Bagre está en problemas. Tienes que salvarlo. Sígueme. Sin darme tiempo para responder, se dio la vuelta y se alejó. Mi estómago se hundió. Las imágenes de ese chico amable pasaron por mi mente mientras me levantaba tropezando con mis propios pies, en una carrera para seguir a este hombre. Llamé al trabajo diciendo que había surgido una emergencia familiar y que necesitaba el resto del día libre. Como todavía tengo que faltar un día, mi jefe me dejó llamar con poca antelación. Seguí haciéndole preguntas al extraño sobre Bagre y lo que estaba pasando, pero no respondió. En cambio hizo una pausa para mirarme con una cara que podría congelar el fuego. ¿Tienes un auto? Asentí y esta vez me siguió. Era solo un corto paseo de regreso a la oficina y sin embargo, cada segundo pasaba como una lentitud imposible. Cuando llegamos a mi auto, se sentó de nuevo en el asiento del pasajero sin hablar mucho. Aparte de darme instrucciones, se negó a responder preguntas importantes. Condujimos hasta un pequeño muelle con un bote de remos al final. Se paró en la parte delantera del bote de espaldas, manteniendo un equilibrio perfecto mientras balanceaba la pequeña embarcación para entrar. En el momento en que mis dos pies estuvieron sobre la madera, el bote comenzó a deslizarse por el agua por sí solo. Después de lo que sucedió la última vez en el Bayou, no tenía ganas de volver a entrar. Mi estómago se retorció por el estrés y el miedo. Deseé que el bote fuera más rápido para poder encontrar a mi pequeño amigo y, con suerte, sacarlo del problema. No entendía lo que podía hacer. Yo era humano y me sentía impotente ante cualquier amenaza sobrenatural. El barco navegó a través de canales estrechos. El pantano que nos rodeaba era una increíble pieza natural llena de criaturas y vida que nunca entendería por completo. Todavía era temprano en la tarde y, sin embargo, la luz que nos rodeaba parecía dorada como el sol se estuviera poniendo. Vi a Bagre antes de que el bote lo alcanzara. Necesitaba maniobrar alrededor de un terreno húmedo pero sólido.
El niño estaba de espaldas, cubierto por una manta sucia en un banco empapado. No esperé el barco, salté corriendo hacia él y me resultó difícil moverme en el suelo húmedo. Con los zapatos empapados y los pantalones mojados hasta la rodilla, apreté frenético. Cuando lo alcancé, me derrumbé junto al niño dormido, pensando lo peor. Bagre, lo que le sucedió, exigía al hombre que se detuvo junto a nosotros. Bagre estaba pálido, su respiración débil y entrecortada. La manta que cubría al frágil niño estaba manchada por lo que temía que fuera sangre. El hombre parecía casi sin emociones, no afectado por mi arrebato. Fue atacado por una criatura. Le arrancaron un órgano, por quién sabe qué motivo. Es duro, pero no puede aguantar más de un día más o menos, dijo el hombre en voz baja. Parecía enojado, pero era fácil ver que estaba molesto consigo mismo por no proteger a Bagre. Levantando al niño a mi regazo, me cerré sobre el frío que tenía. Puse una mano en su frente húmeda, sintiendo como si fuera a estallar. Las razones por las que me mudé al otro lado del país volvieron a surgir al verlo así. Los obligué a todos a concentrarse en lo que podía hacer. Tenemos que llevarlo a un hospital. El hombre sacudió su cabeza. Si fuera tan simple, ya lo habría hecho. Por alguna razón me trajo aquí. Esa fue una señal esperanzadora. Haría cualquier cosa para salvar a este niño amable. Hay una criatura que vive en lo profundo del pantano. Ella puede hacer algo para curarlo. Sin embargo, ella no hace intercambios con otras cosas sobrenaturales. Puedo llevarte a ella, él explicó. Ponlo en el bote, iremos ahora mismo. El hombre negó con la cabeza ante lo que dije. Escuché un ruido de Bagre y seguí quitándole el cabello de la cara, tratando de calmarlo. No, debe quedarse aquí. El lugar al que vamos es peligroso. Puede que ni siquiera lo logre. No puedo velar por él y por ti al mismo tiempo. Odiaba dejar atrás a Bagre mientras él sufría. Entendí por qué necesitábamos hacerlo y no tenía a nadie a quien llamar para cuidar al niño por mí. Si llamara a mi compañero, él llevaría a Bagre a un hospital de inmediato. No, una pequeña voz salió del chico en mis brazos. Me alegré de que fuera lo suficientemente fuerte para hablar, pero escuchar su voz me rompió el corazón. Quería matar a lo que sea que le hizo esto. En lugar de parecer como si tuviera dolor, el chico me sonrió. No era su amplia sonrisa habitual y eso hizo que mi pecho se apretara. Turner, está bien. No arriesgues tu vida por mí. No está bien. No hay forma de que te dejemos morir así. Miré hacia arriba con una expresión tensa. Sabía que no iba a retroceder y lo último que quería era que un amigo saliera lastimado por su bien. La idea de que alguien muera por él puede lastimarlo más que le arranquen un órgano. Yo lo protegeré. Soy lo suficientemente fuerte para eso ahora. No necesito confiar en tu fuerza para que este hombre no muera por ti. El hombre se mantuvo confiado en nuestra misión. Bagre no parecía compartir los mismos pensamientos. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro, sabiendo que no podía detenernos. Por favor, solo vuelve con vida sin importar qué. Le prometí que lo haríamos. Hablar de nuevo a Bagre de su fuerza y se durmió de nuevo. Le di unos momentos para descansar antes de levantarlo para colocar al niño debajo de un árbol con la esperanza de que fuera un lugar mejor, en lugar de que sus piernas estuvieran en el agua. El hombre observó en silencio mientras le prometía a Bagre nuevamente. Lo salvaría y le dio un beso en la parte superior de la cabeza. Me enfrentaba a todo un pantano de criaturas sobrenaturales, mucho más allá de mi poder y comprensión. Apenas sabía nada sobre esta área porque recientemente me había mudado de una parte más fría del país. Este viaje sería realmente aventurarse en lo desconocido. Me giré para enfrentar al hombre misterioso, listo para seguir adelante y sin querer perder más tiempo. Me hizo un gesto con la cabeza y me condujo de vuelta al barco. No pude hacer nada más que sentarme mientras empezábamos a adentrarnos más y más en el pantano. A medida que avanzamos, se oscureció más y más.
El hombre tomó un palo grueso del fondo del bote y envolvió una antorcha. Después de que lo encendió, se paró en la parte delantera del bote, nuevamente con el fuego iluminando nuestro camino. Debido a la oscuridad, era imposible ver más allá del fuego. Escuché cosas parloteando en la oscuridad y salpicaduras de agua a nuestro alrededor. Tenía mi pistola en mi cadera. Me sentí nervioso, listo para sacarla. Un arma podría no ser mucho contra los monstruos en este lugar, pero era mejor que nada. Finalmente el bote tocó tierra y salimos a tierra húmeda. Mis pies se hundían en cada paso. Hiperconsciente de todo lo que me rodeaba, seguía el extraño, siendo guiado por la tenue luz. El hombre no se había presentado y la sensación de verlo antes nunca se desvaneció. Era resolver ese misterio o dejar que el miedo a la oscuridad se hiciera cargo. ¿Nos hemos visto antes?, le pregunté en voz baja. No, ni siquiera desvió su atención del camino. Conocía su cara, pero no su voz. Una ramita se partió y no pudo ver qué lo causó. Como mi guía no parecía preocupado, no dejé de caminar. Mis palmas se sentían sudorosas por el estrés. Solo quería que nos apresuráramos y salváramos a Bagre, pero nos mantuvimos a una velocidad lenta. Tienes un arma, ¿correcto? No lo uses al menos que sea necesario. No matarías nada aquí, solo los enojará, me advirtió, y luego me dio una mirada rápida por encima del hombro. ¿Trabajas en la estación de policía donde tomamos tu auto? Esa fue una pregunta un poco fuera de tema. Asentí. No explicó por qué preguntó. De repente recordé por qué conocía a este hombre cuando pensé en su rostro y la estación. Todos los días pasaba junto a su foto, camino a mi escritorio, junto con fotos de otros oficiales caídos de esa estación. ¿Eres Troy Gavin? ¿Qué diablos estás haciendo en este pantano?, solté. Su ritmo se detuvo por un momento ante mis palabras antes de continuar. En algún momento este hombre era humano y trabajó como detective 2 años antes de que obtuviera el trabajo. Había oído algo sobre su pasado y poco a poco estaba volviendo en pedazos. Desapareció y se asumió como muerto, pero había una razón por la cual estaba olvidando. Es una larga historia, empezó. No tengo nada más que hacer. Sin embargo, no pretendo entrometerme si no quieres decírmelo, comenté encogiéndome de hombros. Otra mirada cuando decidió responder a mis preguntas. Era una señal de que estábamos en una parte más segura del pantano, si él estaba bien hablando tan casualmente. Trabajé como detective en la misma comisaría en la que estás tú. Algunas niñas estaban siendo secuestradas y asesinadas. Pude localizar al asesino, pero el problema era que era sacerdote. Una combinación de un buen abogado y su rebaño dándole una coartada falsa lo salvó de los asesinatos. Nosotros caminamos, la voz baja de Gavin en la oscuridad opresiva que nos rodea. La antorcha parpadeó y comenzó a sentir que se me formaba un terrible hoyo de hielo en el estómago. Los detalles del caso del que me enteré volvieron a mi memoria y me arrepentí de haberle preguntado a Gavin al respecto. Sabía lo que hizo ese sacerdote cuando salió libre. Gavin continuó independientemente. Cuando salió, violó y mató a mi hermana de 10 años. Sentía frío y necesitaba dejar de caminar. Gavin también se detuvo a medio girar en mi dirección. Su rostro y con una expresión dura. Nunca debía haber preguntado. Negué con la cabeza tratando de despejarla. Lo siento mucho. Apuesto a que ese abogado y las personas que respondieron por él no podrían perdonarse a sí mismos por ayudar a un monstruo como ese. Por un momento, Gavin casi pareció divertirlo a la luz del fuego. Divertido a la luz del fuego. Algo se reflejó en su dedo y por primera vez noté un anillo de matrimonio. Renunció a una vida humana normal, casado, y se convirtió en otra cosa. Sabía que el sacerdote estaba muerto, pero no escuché los detalles de cómo sucedió.
Los nuevos policías normalmente no se enteraban de todos los casos anteriores, a menos que fueran realmente interesantes o relevantes. El abogado renunció. A los que dieron las coartadas falsas se les arruinó la vida de una forma u otra. Podía arrestar al sacerdote por el asesinato de mi hermana, pero quería que todos sufrieran. Quería que ese abogado lo perdiera todo. Quería atormentarlo de la forma más dolorosa posible. Al final, así lo hice. Encontré las 3 palabras para decir que lo arruinarían por completo. Tragando el nudo que se formó en mi garganta, casi no quería la respuesta que pedí. Una niña murió, pero ese hombre solo estaba haciendo su trabajo. Se renunció después. Es posible que no supiera que el sacerdote era culpable y simplemente hizo aquello para lo que fue contratado. No sabía cómo me sentía acerca de Gavin vengándose del hombre. ¿Qué le dijiste a él?, pregunté con voz tensa. Te quiero. Mi corazón dio un vuelco y mis ojos volvieron al anillo de bodas. Este hombre hizo lo más cruel que se le ocurrió al casarse con el abogado que se sentía responsable del asesinato de su hermana pequeña. En lugar de acosarlo o agredir físicamente al otro hombre, sentía dolor emocional cada vez que miraba a su nuevo esposo. No podía imaginar ser tan cruel para hacer tal cosa. Cuando no respondí, Gavin se volvió para continuar. Pertenezco aquí. Ya era un monstruo antes de que Bagre me mostrara cómo convertirme en uno. Su voz era baja cuando empezamos a caminar de nuevo. Creí escuchar algunos sonidos suaves bajo su voz, pero respondí antes de comenzar a tratar de encontrar la fuente. ¿Viniste aquí porque te sientes culpable por lo que hiciste?, pregunté, incapaz de mantener la pregunta tácita. De repente un sonido estalló desde atrás. Era algo que no pertenecía a un pantano. Era tan extraño y desconcertante que no pude evitar darme la vuelta tratando de averiguar lo que estaba haciendo. Estaba aplaudiendo. No aplausos dispersos, sino aplausos rítmicos, como si cientos de personas estuvieran aplaudiendo a la vez y en un solo golpe. Lo sabían. No los mires, Gavin advirtió, y ya era demasiado tarde. Cuando miré, la oscuridad desapareció de repente. El pantano parecía estar al anochecer con suficiente luz para ver. Mis ojos se ajustaron cuando vi innumerables figuras amontonadas entre los árboles cubiertos de musgo. Aplaudieron, pero se detuvieron en el momento en que mis ojos se posaron en ellos. Todos se quedaron congelados en el tiempo, con las manos levantadas de forma similar a una oración. Todas y cada una de estas personas estaban muertas. Brillantes ojos en blanco miraron cuando el olor golpeó. La carne podrida se desprendió de los huesos y la ropa colgada de sus delgados marcos. Mi boca se abrió para gritar, pero no salió ningún ruido, ya que todos a la vez se precipitaron hacia adelante. Una mano se envolvió alrededor de mis ojos y Gavin agarró mi hombro por detrás para acercarme. Sentí el aire pasar rápidamente mientras esas figuras corrían. Los aplausos miraban hacia arriba de nuevo, entonces grité, pero el ruido quedó ahogado por los aplausos. Tan repentinamente como sucedió, se detuvo. Gavin bajó las manos y volvió a la antorcha aún encendida que dejó caer. Todavía estaba temblando y respirando con dificultad sin entender qué acababa de ver. La luz se desvaneció de nuevo a una oscuridad que hacía imposible ver si había más muertos mirándonos. ¿Qué?, grazné, incapaz de caminar. Gavin tomó mi brazo y arrastró mi cuerpo tembloroso hacia adelante hasta que pude dar algunos pasos por mi cuenta. No tenía miedo en lo más mínimo. Ese hecho hizo que el temor que extendiera por todo mi cuerpo. Presenciaría la cosa más aterradora de mi vida y ni siquiera lo desconcertó. Eso fue solo una marea. No te preocupes por eso. A menos que les prestes atención, no serás arrastrado por eso. Él explicó. Eso, una marea, este lugar. ¿Podré entender algo al respecto?, yo pregunté. Hizo una pausa y sacudió la cabeza. Podía contarme todo sobre este lado del pantano, donde vivían él y Bagre, pero yo era humano. Nunca entendería qué criaturas vagaban y las razones de su existencia. Si tenía suerte,
Ese ejército de muertos sería lo único con lo que nos encontraríamos. Yo no la tenía. Acabo de convertirme en policía en Luciana. Hay cosas en el pantano. Parte final. Mantener una mano en mi arma en todo momento. Seguimos adelante. Ni siquiera me atrevía a bofetear a los bichos tratando de convertirme en una comida. Cuando más avanzábamos, más luchaba la oscuridad contra la luz de la antorcha. Necesitaba estar sobre los talones de Gavin para permanecer dentro de la luz. Él también se veía tenso. Gotas de sudor corrían por su rostro. El hombre parecía listo para atacar en cualquier momento. Entrecerrando los ojos, pensé que estaba diciendo algo más allá de nuestra luz. Un pequeño punto de color. Lentamente nos acercamos y el color se hizo más grande. Parecía ser una luz parpadeante. Una vela, tal vez. La esperanza llenó mi pecho por un segundo. ¿Es eso?, pregunté en un susurro. Algo en la oscuridad reaccionó a mi voz. Una gran garra cayó sobre Gavin y lo hizo gritar de dolor. Le arrancó la ropa y se llevó partes de su pecho con ella. Se dejó caer la antorcha y de alguna manera logró empujarme hacia atrás y fuera de peligro. Observé horrorizado en el suelo por haber sido empujado tan fuerte que caí sobre mis propios pies. Gavin se agarró el pecho que sangraba y gruñó a lo que fuera que había atacado un segundo antes. La cabaña estaba un poco más adelante que nosotros. «Corre hacia la luz», gritó por encima del hombro. La garra volvió a salir a la luz y saltó hacia atrás, haciendo que sus heridas derramaran sangre por el suelo. Me puse de pie con las piernas temblorosas, queriendo ayudar. Mi arma estaba afuera sin darme cuenta de que la saqué. «No puedo dejarte», dije severamente. «No seas estúpido, solo corre, estaré bien». Sus palabras casi fueron interrumpidas por la garra que regresaba. Esta vez lo agarró por la muñeca. Sus dedos se clavaron en la carne escamosa negra. De hecho, no se veía bien. Aún así, necesitaba confiar en él. No pude hacer nada más. Corrí dejándola atrás con la antorcha. Cuando estaba a unos metros de distancia me di cuenta de que eso era lo que estaba esperando. No podía contraatacar, a menos que yo estuviera fuera del camino. Un rugido junto con los sonidos de los árboles siendo arrancados de la tierra me hizo mirar donde una vez estuvo Gavin. De su forma estalló una enorme criatura. El hombre no era humano, pero nunca imaginé lo que realmente era. Las llamas brotaron de la pequeña antorcha para rodear su verdadero cuerpo, arremolinándose peligrosamente. Sentí el calor desde donde estaba. Una cola gigante se estrelló y derribó árboles delgados de un lado. En medio de esas llamas brillantes se encontraba un caimán albino. Se abrió paso a través de la oscuridad. Los grandes látigos de su cola casi me fallan mientras huía. La criatura podía destrozar fácilmente el pantano si quisiera. Huí de la escena, hacia la luz parpadeante en la oscuridad. Tropezando, no disminuí la velocidad. La batalla que dejé resonó en la oscuridad. No importaba cuánto empujara, sentía que el pequeño parpadeo de una vela no se acercaba. Una mano salió disparada de la oscuridad como la tinta, agarrando mi brazo. Me sacudí para seguir corriendo. Cuando casi me ahogo, innumerables manos trataron de llevarme al agua. Ahora estaban tratando de llevarme a la oscuridad sin fin, arrancando mi ropa. Rasgaron y hicieron todo lo posible para mantenerme quieto. No me iba a dar por vencido. Me niego. Bagre iba a morir a menos que siguiera corriendo. No pudo salvarme esta vez y Gavin está ocupado con amenazas mayores. Más y más de esas manos agarraron mientras apartaba mi cuerpo. Se sentía como si estuviera caminando sobre melaza. Y sin embargo, la luz de la vela no se acercó más. En el momento en que mi cuerpo casi se dio por vencido, me estrellé contra algo. Buscando a tientas en la oscuridad, mis manos recorrieron la pared contra la que estaba para encontrar que no era una pared, sino una puerta.
Encontrando la manija, puse todo lo que me quedaba para abrir la puerta y caí en una pequeña cabaña. Me derrumbé en el suelo de madera, incapaz de permanecer despierto por más tiempo. Me desperté sin saber dónde estaba ni cuánto tiempo había estado fuera. Al sentarme, mi cabeza se sentía pesada y mi cuerpo palpitaba de dolor. Estaba en una pequeña choza, velas encendidas como luz y una chimenea al otro lado de la habitación ardiendo. En lugar de una espeluznante cabaña de brujas que esperaba, el lugar estaba decorado con encajes y suaves colores pastel. Se sentaron lujosos sillones y sofás que parecían de los años 70. Los juegos de té se alineaban en las estanterías. Lentamente me paré sin saber si llegué al lugar correcto. Humano, ¿qué te trae por aquí? Una voz ronca me hizo saltar. Agarré mi arma para encontrar que faltaba. Esas manos de antes deben haberlo agarrado. La voz pertenecía a una criatura de pie junto al fuego que estaba seguro que no había estado allí antes. Era un poco más alto que yo. Una capa mantenía oculta la mayor parte de su rostro y forma, pero el largo hocico que asomaba por debajo de la tela dejaba claro quién era la criatura. Manos con garras cogieron un atizador de fuego para mover las brasas mientras me recuperaba. Estaba mirando un caimán erguido. Una larga cola salió debajo de la capa, dejando marcas de arrastre en el suelo polvoriento. Bagre está herido. He venido aquí en busca de ayuda. Señorita. Nadie me había dicho el nombre de esta criatura. Todo lo que sabía era que era mujer. Después de avivar el fuego un poco más, volví a colocar el atizador. Finalmente, giró su rostro medio oculto en mi dirección. Los nombres tienen poder. Tú no aprenderás el mío. Puedo ser capaz de ayudarte. ¿Eres consciente de que habrá un precio por mi ayuda? Su voz era baja y difícil de escuchar, como si no hablara a menudo. Cualquier cosa para salvarlo. Por favor, no puedo dejar que Kat muera. No era prudente mostrar lo desesperado que estaba, pero después de todo no pude contenerme. Un sonido suave, casi como una risa, salió de ella mientras caminaba hacia una mesa con innumerables tazas de té. ¿Cosas? No deseo cosas. Ellos son aburridos. Con esas palabras dejó caer la taza de té y se hizo añicos en el suelo. Pero las palabras no lo son. Ellos tienen el poder. Me pueden divertir. Mi precio para salvar a Bagre es simple: responder a mi pregunta. ¿Por qué desea salvarlo? Mientras hablaba, se acercó hasta que su hocico casi tocó mi cara. Sentí que comenzaba a sudar por el estrés. ¿Qué quiso decir ella? ¿Por qué alguien necesita una razón para querer salvar a alguien? Era algo que la gente hacía sin pensar. Tenía que haber algún tipo de trampa en esta simple pregunta. Es un buen chico. Por supuesto que me gustaría salvarlo. Respondí y no le gustó. Un niño. Esa criatura es casi tan antigua como el propio Bayou, pero supongo que nunca maduró realmente. Pero esa no es tu verdadera respuesta, preguntó de nuevo. ¿Por qué deseas salvarlo? Las cosas que quería olvidar comenzaron a surgir. Las razones para mudarme y dejar todo atrás. Las razones por las que cambié toda mi vida y me fui a un lugar en el que no sabía nada. Esta criatura sabía que estaba relacionado con por qué seguía comprando el almuerzo para Bagre y por qué todavía pasábamos tiempo juntos. Negué con la cabeza tratando de desterrar los pensamientos. Simplemente, no hay una razón. Mentí. Ella emitió un siseo, retrocediendo. Sentí que las palabras se atascaban en mi garganta. Sabía que estaba a punto de echarme, a menos que dijera la verdad. Bagre no se salvaría y, sin embargo, admitir mi vergüenza era más difícil que luchar en el pantano. Solo quería olvidar todo. Sin embargo, era mi pasado lo que podía salvar a alguien que me importaba. Me quedé de pie tratando de hablar. Era como una pesadilla en la que ni siquiera podía gritar. Esa sola palabra rompió la maldita
y el resto se desbordó. Quiero salvarlo porque mi novia tuvo un aborto espontáneo y tengo miedo de no tener hijos. Ella nunca quiso ninguno y sin embargo simplemente sucedió. No sabía cuánto deseaba criar a un hijo hasta que perdimos el nuestro. Durante meses me quedé pensando en los posibles desenlaces, en lo que pudo haber sido y lo que nunca sucedió. Mi hijo o hija murió ese día y mi novia casi muere también. Cristo, soy una persona tan horrible que me importaba más no tener un hijo en su vida. Entonces me mudé pensando que sería mejor para ella. Cuando vi a Bagre simplemente me sentí como si fuera el niño que nunca había conocido. Soy un pedazo de mierda. Quiero salvarlo porque lo estoy usando como reemplazo. Se me llenaron los ojos de lágrimas y mantuve la cabeza agacha, incapaz de encontrar. Se me llenaron los ojos de lágrimas y mantuve la cabeza agacha, incapaz de encontrar la mirada de la criatura. Admitir todo por primera vez en voz alta dolió más que cualquier otra cosa en mi vida. Cortar un brazo hubiera dolido menos. Era algo que nunca podría perdonarme. Independientemente de cómo vi a Bagre, él no merecía morir por mis sentimientos. La criatura soltó otro siseo, pero esta vez sonó como si estuviera riendo. Ustedes, los humanos, nunca dejan de divertirme. Bien, espera un momento. Mi cabeza se disparó hacia el pecho sintiéndome ligera, esperando haberla escuchado bien. Rebuscó de un lado a otro, rebuscando en armarios y teteras. Finalmente, encontró lo que estaba buscando. Se acercó para entregarme un vial de líquido transparente. Vierte un poco de esto sobre su herida y haz que se beba el resto. Ahora date prisa y saca tu asqueroso caimán de aquí. Está haciendo el peor escándalo y no lo soporto. El gracia se me quedó atascado en la garganta. En cambio, levanté una ceja ante el comentario del caimán. Ella agitó una mano en movimiento de ahuyentamiento. Soy un cocodrilo. No me confundas con esas ineptas criaturas del pantano. Incluso con todo mi estrés, casi me río. Finalmente agradeciendo aquí, salí de la choza asustado de lo que vería afuera. Lo que había afuera era una vista que nunca esperaría. El pantano era más brillante, parecía que el sol acababa de salir. Frente a la cabaña había un rastro de destrucción, surcos profundos en el suelo donde el agua comenzó a filtrarse, árboles destrozados o ardiendo sin llama. En medio del desastre estaba Gavin luciendo perfectamente bien. Hice un atajo de regreso, él anunció. Estaba empezando a pensar que este tipo era la cosa más aterradora del pantano en ese momento. Está agradecido de que Bagre se hiciera amigo de él. No perdimos el tiempo en charlas triviales. Corriendo por el camino que abrió Gavin, se encontró el barco mucho más rápido de lo esperado. Fue una agonía sentarse en el asiento de madera mientras el bote flotaba. Bagre todavía estaba herido y solo quería volver a él lo más rápido posible. Finalmente lo vi a través de los árboles. Nuevamente salí del bote para correr hacia el niño. Mi corazón se hundió cuando Bagre apareció peor que antes. Sin perder tiempo, levanté la manta para ver su herida por primera vez. Casi me cierro ante el enorme agujero en su costado. Tranquilizándome hice lo que me dijeron. Verter el líquido sobre la herida hizo que Bagre se estremeciera, mostrando que todavía estaba vivo. Hacer que bebiera un poco fue un poco complicado. Después de que el vial estuvo vacío, lo tomé en mis brazos para esperar. Gavin se quedó en el bote, sin siquiera mirar en nuestra dirección. Debe sentirse culpable de que Bagre se haya lastimado en primer lugar y no se atrevía a acercarse a él. No estaba seguro de lo que estaba esperando. Mientras sostenía al niño, su herida sanó, cuando no estaba prestando atención. Tosió un par de veces que se sentó con su propia fuerza. Mirando a su alrededor confundido, sus ojos se posaron en mí, vivo pero agotado. Incapaz de contenerse, aplastó mis costillas en un fuerte abrazo. Estaba preocupado de que no fueras a volver. Me prometió que nunca volvería a hacer algo estúpido como eso. Bagre regañó.
Le devolví el abrazo tan agradecido que estuviera vivo. Pasar por cualquier tipo de pesadilla en el Bayou bien valía su vida. Su ropa rasgada se veía tan mal como yo. Dándole una mirada adecuada, noté algo diferente en el chico. Fue difícil de ubicar. Sus pecas se atonaron ligeramente y su boca no parecía tan ancha como antes. Parece que el que me mantuvo con vida tiene un terrible sentido del humor. Parece que fui sanado, pero también me convertí en un humano. Bagre anunció después de mirarse a sí mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté sorprendido. Bueno, te mentí antes cuando dije que solo era un bagre. Yo era otra cosa. Pero debido a que los humanos no entenderían mi forma, opté por el nombre de algo que me parecía. El órgano que fue robado es algo que los humanos no tienen. Entonces, si fuera humano, ya no estaría muriendo por su desaparición. Mi boca se abrió mientras hablaba. Tenía sentido de alguna manera, pero fue realmente fácil cambiar lo que era en lugar de simplemente curarlo. O tal vez esa mujer lo hizo para reírse. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero decir, ¿puedes vivir aquí con estos monstruos peligrosos alrededor? ¿Crees que Gavin puede cuidarte? Bagre miró al hombre que estaba parado en el bote observándonos antes de sacudir la cabeza. Supongo, esto desaparecerá y volveré a ser lo que era antes, completamente curado. Pero no sé cuánto tiempo puede tomar. Existe la posibilidad de que sobreviva aquí hasta entonces, pero es un lugar peligroso. Supongo que tendrá que ser que funcione. Estuvo a punto de morir y sin embargo, Bagre no parecía preocupado. Se encogió de hombros sin preocuparse por su futuro. Después de todo, nos conocimos porque estaba bien tratando de comer de la basura. Él podría estar bien sin hogar, pero no podía permitir que eso sucediera. Puedes quedarte conmigo, le dije. Eso lo sobresaltó más que su experiencia cercana a la muerte. Sacudiendo la cabeza, se negó porque estaba avergonzado, en lugar de no querer aceptar mi oferta. No podría, comenzó tímidamente. Esta es una oferta egoísta de mi parte, le dije. Pasé los siguientes minutos explicándole lo que me hizo mudarme en primer lugar y cómo había estado usando su compañía. Encontré las palabras más fáciles de decir una segunda vez. Esperaba que me odiara o que estuviera disgustado por la verdad de por qué lo quería en mi vida. En cambio le di una sonrisa tranquila. Mientras seas feliz y no te importe que ocupe espacio, me gustaría quedarme contigo hasta que vuelva a ser lo que era antes. Fue un acuerdo de beneficio mutuo. Bagre obtuvo comida y refugio y pude tratarlo como el niño que quería. Puede que sea retorcido y egoísta de mi parte, pero a él no pareció importarle en lo más mínimo. Gavin trajo el bote para que pudiéramos salir del pantano. Bagre todavía estaba exhausto, así que se durmió mientras el bote se dirigía hacia el muelle. Mirando la espalda de Gavin, me sentí un poco culpable por llevarme a Bagre. ¿Esto está bien?, le pregunté al hombre. Mientras él sea feliz, lo será. No volvimos a hablar hasta que el bote chocó contra el muelle de madera. Levanté a Bagre sobre mi espalda para sacarlo del bote. Haciendo una pausa, miré a Gavin, que todavía estaba parado en el bote, dándome una mirada fría. Deberías volver a casa, no perteneces al pantano, le dije. Su rostro se torció en un gruñido ante esas palabras. Por un momento pensé que atacaría. Te lo dije, soy un monstruo, yo pertenezco allí, sisió con rabia. Te quedaste con el anillo de boda, respondí en un tono suave. Su rostro cayó y luego lo volteó. Parecía angustiado por ese hecho. No podía ocultar el hecho de que amaba al hombre con el que se casó. La relación puede haber comenzado como una venganza, pero se convirtió en algo más que eso. Me preguntaba si su compañero estaba más dolido ahora que se había ido. Caminó de regreso al frente del bote y comenzó a alejarse del muelle. Lo pensaré, Gavin dijo finalmente, antes de alejarse demasiado. Observé hasta que se perdió de vista, antes de darme la vuelta para llevar a Bagre a casa.
En los días posteriores a ese evento, le dije a mi jefe que llegó mi sobrino y lo estaba cuidando por un tiempo. Bagre pasaba por la estación para traerme el almuerzo los días que no salíamos. Todos lo amaban. Quería meterlo en la escuela, pero como no tenía ningún tipo de papeleo, eso era imposible. En cambio, comenzamos con hojas de trabajo que se encuentran en línea como tarea. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo seguirá siendo humano. Podría ser un año, podría ser más largo. Hasta que regrese al Bayou, me alegré de dejarlo quedarse. Unos meses después de tomar a Bagre, entré al trabajo y noté algo diferente. Un pequeño cambio que me hizo sonreír. La foto de Troy Gavin fue quitada de la pared de oficiales caídos. Puede que no haya regresado a casa, pero al menos ahora la gente sabía que todavía estaba vivo. Fue un pequeño paso y estaba orgulloso de él. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, muchas gracias por seguir esta historia. Recuerda dejar tu pulgar arriba y un comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. Comparte este video en tus redes sociales o con un amigo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.